Vamos a hablar hoy, completando una especie de modestísima trilogía china, acerca de Qianlong, un emperador chino que después de la intervención de los jesuitas en aquel país, pues se puso mal el tipo y se enojó con los cristianos, y fue aquel emperador que hizo la vida de los misioneros cristianos muy difícil. Estamos con los jesuitas en la China, estamos en el siglo XIII, XIV, y estamos con Qianlong, que sentía odio y desconfianza hacia los extranjeros y consideraba el cristianismo una fe peligrosa para el Estado, en lo que no se equivocaba, desde luego. Pronto dio disposiciones encaminadas al completo exterminio del cristianismo. Digo que no se equivocaba porque ciertamente se trata de dos cuestiones, las cuestiones del siglo y las cuestiones del espíritu. Algún día hablaremos de eso, pero inevitablemente es así. El cristianismo es una religión enemiga del Estado, en principio. Después si quieren conversar. Y particularmente el Estado chino, ¿no? Bueno, Qianlong, desde luego, requería que sus órdenes fueran ejecutadas inmediatamente. Nadie le iba a decir, escúcheme, Qianlong, espérese 100 o 200 años y ya los vamos a echar a estos ticos. Su palabra era la sabiduría suprema y se consideraba un mandato directo del cielo. Qianlong era el cuarto soberano de la dinastía de los manchúes que habían sobrevenido. Era un hombre extraño, vivía rígidamente apartado en su palacio, y los salones de este palacio guardaban, no estamos entonces en el siglo XIII, bien, no importa, vivía como vive un emperador chino. Todos ustedes han ido alguna vez a casa de algún emperador chino y ya habrán visto la rumbosidad que impera en estos salones. El cuarto de las joyas era el cuarto que más quería el emperador, y sin embargo allí no guardaba joyas, sino a las más bellas mujeres del imperio, que constituían el tesoro predilecto del emperador. Y el emperador se permitía la cortesía de denominar ese cuarto de las joyas, si es que constituye cortesía encerrar a las minas que uno tiene en una pieza. Bien, cuando los ministros y príncipes le presentaban sus informes, tenían que esperar en silencio las órdenes del emperador. Se prosternaban con la cabeza mirando al suelo, lo cual era lógico, al menos desde el punto de vista del emperador. Algunas veces salía Qianlong del palacio para transitar por las calles de la capital. Cuando esto sucedía, o mejor dicho, un día antes de que esto sucediera, soldados de a caballo recorrían los caminos que pensaba tomar el emperador y miraban que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas o incluso cubiertas con telas, para que ningún mortal pudiera mirar a Qianlong, porque estaba prohibido mirar al emperador. En el momento en que parecía que toda la gestión de los misioneros cristianos, de los jesuitas, estaba destinada al fracaso, resulta que pasó algo. Hay que decir que Qianlong tenía ganas de mejorar. Le parecía que su vida no era todo lo excelente que había esperar de un hijo del cielo. Entonces pedía a sus ayudantes que mejoraran el palacio, que construyeran nuevas regiones, nuevos jardines, etcétera. Parece que la naturaleza no le bastaba al emperador, y entonces mandaba construir montañas artificiales, valles artificiales, bosques, ríos, anfiteatros, terrazas, explanadas, y en realidad nunca quedaba satisfecho. Buscaba pintores, jardineros, técnicos, en fin. Él vigilaba personalmente los trabajos que se hacían en su palacio,
Y claro, no pudo menos que reparar en los jesuitas. Los jesuitas tenían habilidad para todo. Decían los jesuitas que no había ningún arte que no dominaran, ningún secreto que no conocieran del modo más perfecto. Y Qianlong les pidió que construyeran una ciudad artificial dentro de su palacio que solo sirviera para su placer. Muy bien, ¿qué quiere usted? Una ciudad artificial, dijeron los jesuitas, que de todos modos ya estaban bastante amenazados. Le vamos a construir una ciudad artificial. Y ahí un francés, Benoit, empezó a construir, con los obreros a sus órdenes, unas murallas, torres, calles, plazas, templos, mercados, en fin, hasta un pequeño puerto. Y a esa ciudad de juguete le añadieron también pobladores ficticios. Cuando el emperador quería ver cómo transcurría la vida de sus súbditos, se asomaba a esta ciudad particular y una serie de actores representaban cuadros de la vida ordinaria de los chinos. Había comerciantes disfrazados, ¿no? Unos que empujaban carretas, otros que llevaban canastos, vendedores ambulantes, incluso había hasta peleas organizadas y hasta entraban en función delincuentes ficticios que eran detenidos, llevados ante jueces ficticios y castigados con viabas ficticias. El emperador estaba muy fascinado con estas cosas. Pronto los jesuitas tuvieron la ocasión de pedir gracia por los cristianos chinos perseguidos. Le dijeron, mire, ya que le hemos construido esta ciudad para que usted se divierta, ¿por qué no deja de perseguir a los cristianos, que ya estamos, imagínese? Y el emperador dio orden a sus ministros de suspender las persecuciones hasta nuevo aviso. Pero el emperador empezó a ponerse cada vez más caprichoso y exigente. Un día quiso una serie de grabados en cobre para conmemorar la conquista del Turquestán. Y el jesuita Benoit debió aprender el arte del grabado y por fin logró hacer 4 grandes planchas que le gustaron mucho al emperador, pero ahí no se detuvo. Un día cayó en manos de Qianlong un dibujo que representaba una fuente. Más allá del arte que tenían los chinos en construir cascadas y manantiales, el emperador vio una fuente que nunca había visto. Eran las fuentes europeas, decenas de chorros de agua que salían con fuerza en distintas direcciones. Y a Qianlong se le ocurrió que quería una igual, una chonifa, que así se dice fuente en chino. Parece más bien italiano, pero... Los jesuitas no tenían ni idea de cómo se hacían las fuentes. Había entre ellos relojeros, mecánicos, ingenieros, pero ninguno entendía de hidráulica, ni de fundición de tuberías, ni de bombas, ni de abastecimientos de agua, ni de nada. Pero como el emperador se había emperrado en que quería una fuente, ahí empezaron a estudiar. El padre Benoit consiguió unos libros y mete a estudiar. Al final conoció los secretos de la hidráulica y construyó una fuente. Y Qianlong estaba encantado. Enseguida ordenó la construcción de otras fuentes más complicadas, y así aparecieron en China peces, pájaros y otros animales que escupían agua por la boca, que era la idea que tenía Qianlong de una fuente. También construyeron una fuente reloj con 12 figuras alegóricas, y a cada hora cada figura lanzaba un chorro de agua por la boca. Entonces al emperador se le ocurrió que los jesuitas podían hacer en realidad todo. Empezó a pedir. Primero pidió animales artificiales. Tuvieron suerte esta vez los jesuitas, porque entre ellos había un francés llamado Thibault, que era especialista en muñecos y estaba fabricando un león automático que tenía un tamaño parecido al natural y que se movía. Y le mostraron el león al emperador. Incluso cuando se lo mostraron, el león corrió al encuentro de Qianlong. Qianlong salió corriendo, ordenó a la guardia que mataran a aquel bicho. Los jesuitas estuvieron varias semanas tratando de convencer al emperador
de que se trataba de un león mecánico. Cuando lo convencieron, Qianlong quiso un tigre, y así, un animal tras otro, hasta que sucedió el aburrimiento. Y entonces ordenó que se fabricara un hombre mecánico. Y Tybalt se encargó del trabajo. Y pensó, bueno, si conseguimos construir este hombre mecánico, nos va a ir muy bien a los cristianos. Tenían los jesuitas esa manera de difundir el cristianismo. Pero ahí se vino el cristianismo al diablo en la China. Porque el autómata solo se movía en línea recta, como pasa con todos estos bichos. Y no podía acompañar al emperador en sus paseos. El emperador quería que lo acompañara y el muñeco seguía derecho. Y entonces Qianlong se puso de mal humor y los echó a los jesuitas para siempre. Y ya nunca pudieron regresar. Y ahí terminó la influencia de los jesuitas en la China. Porque para colmo de males tampoco el Vaticano los ayudó, y ahí vinieron los dominicos y los franciscanos, que ciertamente detestaban las prácticas de los jesuitas. La Inquisición cayó después sobre los jesuitas, los acusaron de herejías tremendas, como por ejemplo decir misa con un birrete chino. Y peor todavía, haber leído la liturgia cristiana en chino. Eran otros tiempos, ¿qué quiere? Un detalle, jamás mostraron la cruz los jesuitas a los chinos. Porque para los chinos la muerte en la cruz era una afrenta, y los jesuitas temían que los chinos no iban a aceptar un Dios que había muerto de manera tan infamante. Los jesuitas eran así. Era como estos muchachos que difunden el tango. Entonces, para que los chicos que gustan del rock se acerquen al tango, en realidad lo que hacen es componer nuevos rock and rolls. Y les mienten a los chicos que son tangos. Resulta de lo cual, los emperadores de la China suelen expulsar a los directores de orquestas del tango. De todos modos, para la China y para el cristianismo fue todo peor, porque los dominicos, en fin. Leo un juicio de un juez chino que juzgaba a un fraile dominico. Eran inquisidores. A los jesuitas los conozco bien. Son verdaderos predicadores y hombres buenos que nos han traído libros, relojes y telescopios. Vosotros, en cambio, sois predicadores falsos, porque ni conocéis las altas ciencias de la matemática, ni libros ni relojes os acompañan. Si los chinos tenían por buenos los predicadores con reloj. Quiere decir que nunca en la vida hubo el menor contacto. A lo mejor, mire, si hubiera triunfado el cristianismo en la China, hubiera pasado algo muy extraño. Hubiéramos ido a la China y nos hubiéramos dado cuenta que lo que había triunfado era otra cosa. Que es lo que pasa muchas veces cuando uno va a la China. Ahora bien, ¿a quién dedicar esta historia del emperador insaciable, de este insaciable emperador Qianlong, que traía hombres sabios desde los 4 rincones del mundo para que le construyeran cosas destinadas al placer? Bueno, al propio Qianlong, que era un hombre cruel, brutal e ignorante, pero que bueno, no sé qué cosa simpática tendrá Qianlong. Y el cuarto de las joyas únicamente. Ni siquiera eso es simpático. A mí no me parece simpático. En realidad no le vamos a dedicar nada a este Qianlong. Está bien. En cambio sí al amigo Tybalt, al padre Benoit, estos jesuitas que si no sabían hacer algo empezaban a aprenderlo. Así que hay que hacer una fuente. Espérese un momento, a ver, fuentes.
Eso es una maravilla. Alguien que se pone a aprender cómo hacer las cosas. Así que está bien dedicárselo al padre Benoit y a Tibor. Y también a aquellos que, contrariamente a lo que hacían los jesuitas pobres, que creo que se equivocaban en este asunto, que con tal de convencer, van modificando su doctrina, con tal de que sea aceptado aquello que ofrecen, van modificando la oferta, hasta que esta oferta coincida con los deseos de quien la recibe. Eso no está bien, no es correcto. No es correcto. Por ejemplo, novios o señores que para seducir a una dama fingen que tienen dinero, o se hacen prestar un auto, o dicen que viven en un barrio en el cual en realidad no viven, o que se llaman Marcelo cuando en realidad se llaman Remigio. Eso es más o menos lo que hacían los jesuitas. Cuando uno se llama Remigio, se llama Remigio. De todos modos, sí estoy de acuerdo en una cosa, que es el tratar de mejorarse y de seducir mediante la excelencia. Eso está bien, ¿no? Aprender a ser fuentes está bien. ¿A quién más? Bueno, a todas las personas que están esta noche aquí y a aquellos de entre nosotros que sean especialistas en construir, por ejemplo, animales mecánicos. ¿Para qué querrían los antiguos animales mecánicos? Es algo que no tiene mucha respuesta. ¿Para qué queremos nosotros en este tiempo animales mecánicos? Por ejemplo, hay gatitos en las jugueterías. Uno le da cuerda y el gatito se mueve. Es casi tan bueno como un gatito, ¿verdad? Pero mucho más caro. Debe haber algo, pero debe haber algo en mi torpeza que me impide apreciar cuál es el placer de un león mecánico. Más allá, bueno, el león puede ser, me dirá alguno, imagínese uno de verdad me lo come al nene. Bueno, no importa. A todos aquellos que fabrican juguetes mecánicos para entretener a los niños, incluso amigos mecánicos, como la computadora y eso. Yo a mis hijos les alquilo amigos. ¿Mecánicos? No. Algunos, pues. Sí, no, quiero decir, a mi amigo de carne y hueso les pago para que entretengan a mis hijos. Yo mismo, los amigos que tengo también son pagos. ¿Ah, sí? Sí. El otro día me hicieron un homenaje, había 70. Yo no conocía a ninguno. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar esta historia de jesuitas, de sabios, de estudiosos, de animales mecánicos y emperadores insaciables? Pues ya que se trata de hombres sabios, tenemos a nuestros amigos Lelutier cantando el triunfo de la ignorancia, el triunfo de los hombres sabios, para todos aquellos que construyen animales mecánicos destinados a convertir a los emperadores chinos al cristianismo. Adelante.